Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a usted esa fiel sintonía que tiene a nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana con nuestros noticieros. Así es que desde ya, bienvenidos. Vamos de inmediato a analizar en dos partes, o mejor dicho, vamos a desarrollar nuestro programa en dos partes, y en la que en primera instancia vamos a hacer un análisis sobre el comportamiento que está teniendo la pandemia del COVID-19 en nuestro país, especialmente porque en los últimos días hemos tenido ciertos repuntes que han despertado muchas inquietudes en la población y especialmente en las autoridades para exhortar a la población a que mantenga, como siempre, el protocolo necesario para poder, de alguna manera, opacar esta tendencia. Hoy vamos a hablar acerca también de las características de estas cepas que se están conociendo a nivel internacional y cómo está el país de cara a verse o no afectado por este tipo de variantes del COVID-19. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Ernesto Navarro Marín, médico infectólogo. Buenos días, doctor. Qué gusto tenerlo esta mañana de lunes acá con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días, sí. Corriendo, pero estoy a tiempo, ¿no? Creí que no venía a tiempo, pero siempre estamos dispuestos a colaborar en educación a la población. En estos términos de pandemia, definitivamente que necesitamos una buena educación. Esto es parte de lo que hacen ustedes, es promoción en salud. Por supuesto, y agradecemos la disponibilidad de personas profesionales como usted, que están desde luego en la disponibilidad de venir a conversar, a conocer, a darnos esa orientación pertinente, al igual que las autoridades de salud, que siempre está dispuesto el ministro de conversar con nosotros sobre este tema, que sin duda alguna nos incumbe a todos. Y digo por el hecho de que en los últimos días hemos tenido algunos reportes de tendencia al alza de casos de COVID. ¿Es esto de alguna manera una realidad o es simplemente un comportamiento normal de la enfermedad, doctor? Bueno, siento yo que lo que pasa, Ernesto, es que estas aglomeraciones que se dan con partidos de fútbol, yo le puedo decir de que, por ejemplo, si doy 7, 10 consultas por teléfono, videoconferencias, cuando yo le pregunto al que me está consultando en ese momentito, mire, ¿quiénes viven en la casa? Bueno, 5, digamos, o 4. ¿Y se ha enfermado alguien? Pues todos. Entonces, en su registro, ¿no? Por otro lado, cuando veo, esta semana vi como que hubo graduaciones la semana anterior, y he visto muchachos que estuvieron en esa graduación y entonces a los 3 días, exactamente después de un viernes, prácticamente estas personas llegaron contagiadas. Y por otro lado, otro muchacho que fue a un bar y entonces, producto pues infección. Quiero decir con esto pues que las aglomeraciones definitivamente de alguna manera hacen que sea un incremento en el número de casos. Si hablamos prácticamente de cuántos casos tenemos a este día, son 72,000 más o menos y un fallecimiento de 2.300. Me llamó la atención que el reporte último del día 27, que ayer, si no me equivoco, había 187 casos nuevos y el día anterior había 165 casos. Me gustaría que tal vez si con nuestro equipo de producción podemos colocar la estadística que tiene el ministerio para poder ir analizando este comportamiento, doctor. Sí, perdón. Sí, entonces, si yo veo que, si bien es cierto que ha habido una no estabilidad hacia la baja, sino que estable como en una forma endémica, podemos decir de que si hay 187 y nos estamos comparando con meses anteriores o del año pasado, pues yo creo que de alguna manera, aunque se diga que son aglomeraciones, conglomerados, pero realmente aquí el punto es que si nosotros observamos diariamente el comportamiento de nuestra población, en términos de que como que se ha descuidado el uso de la mascarilla y todas las medidas preventivas que hemos conocido durante los encerramientos que tuvimos, pues nos hace pensar de que realmente como que esto va
en alta. ¿Y por qué yo me atrevo a decir esto? Pues precisamente cuando vemos ese número, 78.572, y esos fallecimientos, y a pesar de que estamos viendo que hay alrededor de 1 millón, si no me equivoco, test en términos de tratar de encontrar un mayor número de casos, creo que esa es una buena estrategia. A pesar de todo eso, pues, y por qué no decirlo, si en todo el mundo se está hablando de terceras olas, en Europa, sobre todo, países hay encerramientos, hay cuarentenas, etcétera, cerramiento de restaurantes, de cines. ¿Y por qué? Porque precisamente hay una tendencia a que haya un aumento de casos. Y esto se debe no solamente posiblemente a la cepa de COVID-19 que conocimos originalmente, sino que a las variantes que posiblemente se están dando en diversas partes del mundo ya reconocidas. Y posiblemente se van a seguir dando más. Por lo tanto, si una persona ha sido vacunada, por supuesto que puede darle la enfermedad. O una persona que tuvo el COVID-19 el año pasado, claro que puede darle. Por lo tanto, eso podría ser un aumento de casos con los que ya nunca la han adolecido. Por lo tanto, si lo veo desde ese punto de vista, yo diría pues que deberíamos de tener mucho cuidado con los términos que utilizamos, que podría ser un aumento o esté estable. Si bien es cierto, es estable en términos de las últimas semanas el número que estamos viendo. Pero cuando uno ve 187, 169 casos en los últimos días, pues si no es de alarma, pero es por lo menos poner la barba en remojo y decir, bueno, tenemos que hacer algo más. De hecho, esa es parte de la insistente forma de estar llamándole a la población a que todos acatemos estas recomendaciones. Y usted bien lo decía, hay eventos muy en particular que han estado siendo desarrollados y no deja de inquietar un poco el caso de partidos de fútbol, ciertas fiestas de graduación, eventos incluso muy particularmente que la familia tiene. Sin embargo, el país avanza a inmunidad colectiva, titula La Madera del periódico Diario El Salvador, el periódico oficial. Se han aplicado 2.6 millones de vacunas y se cuenta con 3.7 millones de dosis. Es parte de la titularidad con la que se presenta esta mañana el periódico El Salvador, doctor. Me parece que esa es una buena noticia porque realmente las estrategias en salud pública cuando se trata de una pandemia, en este caso, conociendo que es un virus bastante agresivo, altamente contagioso, se transmite fácilmente, las estrategias son bien, no sencillas, costosas a la vez. Y lo hablo en estos términos cuando hablamos que tiene que ser una vacunación masiva, rápida y universal. Quiere decir que si ahorita en nuestro país estamos vacunando a menores de 35, si no me equivoco, quiere decir que se tiende a dar esa universalidad. Lo cual es bueno porque realmente si nosotros tenemos la mayor parte de personas vacunadas y asociamos eso al número de personas que pueden haber tenido la enfermedad, pues está dando cierto grado de lo que se conoce como inmunidad de rebaño, que no es más pues que las personas que van quedando fuera de esto es menos el número. Y el problema es que a pesar de haber una inmunidad de rebaño, el problema es que aquellas personas que son detractoras del uso de las vacunas y aquellas personas que no tienen solidaridad, se puede decir solidaridad con el resto de la población al no quererse vacunar por el temor o por lo que sea, estas personas son una buena fuente de transmisión para que esa persona, llegando a su familia, pueda transmitirla entonces a sus familiares. Entonces se rompe el concepto aquel de dar una inmunidad de rebaño completa cuando hay personas que no se vacunan. Ahora, doctor, no me gusta hacer del rumor una noticia, pero ahí hemos escuchado, a raíz de lo que conversábamos al inicio, de ciertas variables que ha tenido en cuanto a la tendencia de casos, se ha escuchado por ahí, y eso hay que tener muchísimo cuidado en la población, a no dejarse sorprender por los rumores. Sin embargo, es importante estar atentos a lo que dicen medios oficiales, donde los canales, o mejor dicho, la fuente oficial, ocupan los canales serios, estables, para poder darles la información pertinente, de poder entrar en los próximos días en una cuarentena. Por ahí anda circulando un audio que estaríamos entrando ahí por septiembre, agosto, septiembre, a una cuarentena de 15 días. Pero ese es solamente un rumor, yo insisto, hay que tener cuidado con eso. Eso no escapa, sin duda alguna, de tener a bien concentrarse en las medidas de seguridad que se deben de tomar. No debemos de bajar la guardia, por ejemplo, en el transporte colectivo.
para nadie es un secreto ver la aglomeración permanente a diario que hay, sobre todo en horas pico, doctor. Bueno, se ha dicho esto y se ha hablado en países europeos, inclusive en otros asiáticos, se está hablando precisamente de cuarentenas, de encerramientos, de lockdown que se llaman. Y precisamente se habla de eso porque al romper las medidas, no poner en práctica más bien las medidas de prevención conocidas, pues, lavado de manos, no tocarse la cara, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, que son bien conocidas por todo. Yo creo que todo eso, Ernesto, lo aprendimos precisamente durante las cuarentenas, los cerramientos, porque uno aprendió que eso era básico. Claro. Entonces, ¿por qué descuidarnos si realmente sabemos que el virus está presente? Que el virus va a estar aquí por varios años. No es cuestión que este año ya no va a haber. Este virus va a estar por varios años, lo puedo asegurar. ¿Por qué? Por lo que usted ha dicho, si hay variantes que están aflorando nuevamente en el mundo, que no son más que mutaciones del virus original, permite que de alguna manera esos nuevos virus, que son de la misma estirpe del COVID inicial, pues tal vez no sean combatidos por las vacunas actuales, que tal vez son más agresivos, que tal vez son una enfermedad más grave. Esto permite asegurar que este virus ha venido para quedarse, y ha venido para quedarse en todo el mundo prácticamente. Como lo fue la influenza, doctor. Sí. Bueno, como fue la influenza, como han sido otras, ¿no? El tema aquí es que el rol de este virus puede cambiar. Si usted tiene una variante, esa capacidad de que yo esté enfermo y cuántas personas puedo transmitirle el virus y contagiarlos, puede cambiar. Y todo depende de la agresividad con que se comporte el virus, la virulencia que tenga y la capacidad de transmisibilidad que tenga para otras personas. A ver, esto puede entenderse de que como país, cuando tenemos 2.6 millones de vacunas y se cuenta con 3.7 millones de dosis y que estamos, que como lo titula el periódico, avanza inmunidad colectiva, significa que podemos llegar a ser el primer país de Centroamérica en alcanzar la inmunidad colectiva. Por ejemplo, en el caso muy en particular, Israel ya no usan, yo creo que es opcional el tema de la mascarilla, aunque yo creo que ya no es exigido. París, en Francia, por ejemplo, están ahorita también celebrando ya prácticamente el cierre de ese tipo de protocolos o de exigencias, doctor. Y viene el día del 17, 18 de julio de la toma de la Bastilla en Francia. Solo imagínense sin mascarillas, se puede imaginar. Pero están celebrando ellos que ya están debidamente controladas la pandemia. Bueno, yo creo que... O sea, eso es demasiado riesgoso, entonces. Yo lo diría de esa manera porque recuérdese que usted y yo hemos tenido la enfermedad. Claro. Recuérdese que somos susceptibles aún, y usted estaba curado, yo también. Y a pesar de eso, somos susceptibles de obedecerla. Y si estamos asociando eso a variantes que no son más que mutaciones del virus original, entonces como que estamos hablando, si no tal vez de una ola diferente por el COVID original, sino que otras olas por las variantes, pues es de esperar que el virus va a estar aquí mucho tiempo. Si bien es cierto que los países europeos, algunos, como España, que no utilizan la mascarilla, y otros, creo que tal vez tienen estadísticas que tal vez son muy creíbles como para poder tomar desde el punto de vista de salud pública ese tipo de decisiones. Con la pregunta original o usted el comentario que hacía en cuanto a las vacunaciones progresivas que están en nuestro país, yo creo que es un excelente trabajo el que se está haciendo y discúlpeme, pero hay que reconocer a veces las cosas que se hacen bien. Claro. Y en este caso yo digo que dos cosas. En primer lugar, la búsqueda de casos no a través del testeo, es decir, los hisopados que se hacen a diferentes niveles del país, permiten de alguna manera nosotros podemos detectar grupos poblacionales en los cuales puede estar prevaleciendo el virus. Número uno. Si a eso le asociamos que hay una vacunación masiva pretendiendo ser universal, significa para todos, creo que de alguna manera se puede lograr ese propósito de tener una inmunidad de rebaño. Y como usted lo decía, pues si usted ve los números comparativos de todos los países centroamericanos, que somos como 140 millones, si no me equivoco, en toda Centroamérica, entonces vamos a la vanguardia, lo cual es bueno reconocerlo. Pero el hecho que se tomen esas medidas y, por otro lado, los jóvenes, que son los que más se nos están contagiando durante este tiempo,
de ellos de no comprometerse a ser solidarios con el resto de sus familias mayores o menores en el sentido de poner en práctica todas las medidas ya conocidas, pues echa al traste todo lo bueno que se puede estar haciendo, de no contribuir todas estas personas, de no colaborar precisamente en poner en práctica las medidas que se han conocido como universales en términos de prevención de la pandemia. El país debe de estar muy atento al comportamiento de estas mutaciones, sobre todo por las vinculaciones que podemos tener con el tráfico aéreo de personas que ingresan. Bueno, respecto a eso yo puedo mencionar varios factores o escenarios, digámosle. Afortunadamente en nuestro país tenemos, por parte de la Universidad de El Salvador, y yo felicito a las personas que han tenido esa oportunidad de trabajar con un secuenciador para determinar qué cepas o qué mutantes o qué variantes están circulando en el país. Yo lo felicito realmente, porque no todos los países lo tienen. Este es un equipo especial que puede detectar no solamente al COVID-19 actual, sino que aquellas mutaciones, dígase, una mutación no es más que cambia el aspecto de su genoma, de su material genético, lo cambia y entonces hace que esa persona ya sea susceptible a poder adolecer inclusive una variante. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad a través de este equipo a nivel de la Universidad de El Salvador, qué bueno, porque es una ayuda para el gobierno en términos de decir, ¿está circulando o no está circulando? Y si se me preguntara a mí si ya están existiendo aquí en el país, pues yo podría decir que tal vez no, pero posiblemente sí. Cuando usted menciona los medios de comunicación, que usted en 16 horas puede estar de París para acá o de África puede estar en unas 30 horas o de Australia puede estar en unas 36 horas posiblemente en el país, son periodos de incubación suficientes para que una persona venga sana, pero al venir acá puede desarrollar esa enfermedad que puede ser una cepa variante. Por lo tanto, ningún país en este momento está exento de que pueda tener variantes. Si hablamos ahí nomás de Estados Unidos, se ha dicho de la cepa californiana, se ha dicho de la cepa australiana, se ha dicho de la cepa africana, se ha dicho de la cepa brasileña y de la hindú. Bueno, y el hongo negro, también hay uno que se llama hongo negro. Tal vez yo quería aclarar una cuestión. La Organización Mundial de la Salud, en recientes declaraciones que dio su director, anunciaron que de hoy en adelante ya no se van a conocer como la sudafricana, como la brasileña, como la hindú, sino que se van a conocer con el alfabeto griego. Por lo tanto, la población tiene que estar pendiente, saber cuando digan la alfa, la beta, la gamma, la lambda, la epsilon, la iota, que son el alfabeto griego. Sí. Se está tratando de hacerlo más sencillo. ¿Y sabe por qué se hace eso? Para no estigmatizar a los países en los cuales se ha descubierto. Por ejemplo, si la brasileña, como que dice, bueno, son los causas de todo. O si la sudafricana, por eso estamos así fregados. El hongo negro. Entonces, por esa razón, las variantes estas se conocen de hoy en adelante con el alfabeto griego. Y para que tengamos un poquito más claro, digamos que la Inglaterra se conoce como la alfa, la sudafricana se conoce como la beta, la brasileña se conoce como la gamma, y la delta, que es la que está en boga ahorita, que es a nivel de la India, o sobre todo que recientemente se descubrió, es más, se descubrió una más que se conoce como la delta plus, además de la delta que existía. Entonces hace pensar de que estas variantes se van a seguir dando. Si los virus están mutando todo el tiempo, todos los virus de todas las familias que conocemos de virus tienen tendencia a mutar, unos más que otros. Y la mutación no hace más que, si ustedes recuerdan, lástima que no tenemos un virus ahí a la mano para, como lo describen, como una corona. Yo creo que es bien importante que la población debería entender la imagen del virus en términos... Sí, cómo no, si la tuviéramos ahí. Si la tenemos, ahorita la vamos a buscar. Porque eso es básico precisamente para poder definir por qué es que se da la enfermedad, por qué son las variantes, para que la gente entienda que si bien es cierto, estoy vacunado, no es suficiente, pero estoy vacunado, no me va a dar. Sino que si hay variantes, que estas variantes pueden ser muy agresivas en el sentido que pueden ser más contagiosas, más transmisibilidad, más agresivas, la enfermedad se manifiesta más severa y posiblemente, no solamente eso,
sino que tienen la capacidad de evadir nuestro sistema inmunológico para hacer su agosto, como que dice, y producirnos una enfermedad grave. Es más, de esta variante se está diciendo que de alguna manera va a ser bien difícil detectar en laboratorios nacionales, lo que sea, va a ser bien difícil. Pues están viendo esa imagen en la cual ven una coronita. Se ve el virus al centro y después se ve como una coronita. Esa que ustedes ven se conocen como espículas. Esas que se ven afuera se conocen como espículas. Y esa que se vio ahí es precisamente una de la parte del virus que tiene la capacidad de penetrar nuestras mucosa de las fosas nasales a través de los receptores que tenemos, y tanto que los tenemos en todas partes del cuerpo, pero principalmente a nivel de la fosa nasal y el pulmón, permiten que ese virus se pueda adaptar a esa espícula, que esa espícula donde va, que es la parte infectante que permite entrar a nuestro organismo, ese virus entonces, una vez en el cuerpo, pues, el COVID-19, cepa original, pero cuando vienen variantes, ese pedacito que vieron ustedes, que es como una espinita que sale de la corona del virus, está cambiando. Y ahí es donde se dan las variantes. Por lo tanto, si nosotros tenemos un virus cambiante con una variante, y trato de decirlo de una forma bien clara, quiere decir que nuestro cuerpo no va lo reconoce como extraño. Y por supuesto que va a montar una respuesta inmunológica contra el virus. Pero por otro lado, también por el hecho de no tenerlo y nunca haberlo tenido, a pesar de que usted tuvo un COVID antes, ¿sí?, esa variante puede ser más agresiva, puede ser darle la enfermedad más grave. Y no solamente eso, sino que tal vez a través del laboratorio, con los hisopados, no se pueda detectar. Y por otro lado, también con las vacunas que actualmente tenemos, tal vez no se pueda entonces podríamos tener que tal vez no nos esté protegiendo. Recordemos que en ese sentido hay estudios actualmente que se están haciendo en el sentido de que nosotros podamos tener algo avanzado. Por ejemplo, hay un estudio que se va a hacer en Inglaterra de 2.500 voluntarios británicos, en los cuales aquellas personas que ya recibieron 2 vacunas de AstraZeneca o de Pfizer o de Moderna allá en Inglaterra, entonces se les va a poner una dosis adicional de AstraZeneca. Esta vacuna de AstraZeneca actual ya está modificada como para ir contra las variantes. Se ha dicho al momento pues que tanto las vacunas Pfizer, Moderna o la AstraZeneca pueden ayudarnos a combatir también todas estas variantes. Pero hay ciertas variantes tan específicas que se evaden al sistema inmunológico y no podemos controlarlas. Por esa razón, se están haciendo estudios actuales, y el que menciono es el más importante, de estas personas que ya fueron vacunadas con sus 2 dosis, tanto de Pfizer como AstraZeneca, como ejemplo, se les va a poner una dosis de esta nueva vacuna modificada contra las variantes para que tengan mayor protección. Y esto es bueno saberlo, porque entonces las personas que adolecieron la enfermedad se les va a poner 2 dosis. A las personas que ya tienen las 2 vacunas se les va a poner una dosis. Este es un avance realmente, porque creo que todas las compañías están pensando precisamente que las vacunas actuales contra el COVID, contra el virus SARS-CoV-2, tienen que ser modificadas como para que tengan una acción también sobre las variantes que están saliendo al momento. Usted habla de dos marcas de vacuna, ¿verdad? La AstraZeneca y la Pfizer. ¿Qué pasa con la Sinovac, que también ha sido inoculada en muchos salvadoreños como este servidor? Recibieron las 2 dosis. Bueno, esta es una vacuna, a diferencia de las otras, la secuencia que la Moderna y la Pfizer son vacunas genéticas. Ya hemos hablado de lo que es una vacuna genética. Sí. Por otro lado están las vacunas que son portadoras de un vector, de un virus, como la AstraZeneca. Lleva un virus, que es un adenovirus de chimpancé, al cual se ha incorporado pedacitos del virus del coronavirus, como para que entonces una vez en el cuerpo ese adenovirus, que era el chimpancé, se muere, desaparece y solo queda el pedacito del virus para estimular nuestro sistema inmunológico. Cuando hablamos de las vacunas conocidas en términos generales como las vacunas chinas, esta es una vacuna muerta. A diferencia, entonces, permite que de alguna manera el efecto, si lo hablamos desde el punto de vista porque está vivo o que es un pedazo, pues la gente no debe tener temor para eso. Se ha dicho que la efectividad de esta vacuna, y en términos de seguridad también, se ha dicho que es menos
efectiva que todas las que hemos mencionado, las genéticas y las portadoras de otros virus. Pero finalmente yo creo que todas son buenas. Yo creo que la peor, la persona que no se vacune, pues es la que menos protegida va a estar. Pero en términos generales sí son buenas. Tal vez lo que se dice es que puede haber reacciones o efectos adversos de algunas de estas vacunas, como en todas las vacunas se ha dado, y ha habido casos extremos. Pero realmente yo creo que al final lo importante es que las personas entiendan que vacunarse contra la SARS-CoV-2 es una medida, además de las medidas de prevención, una de las medidas más eficientes como para que nosotros algún año podamos decir ya no existen esas variantes, no existe el virus, como para que sintamos tranquilos y liberarnos de todas las medidas. Es decir, con la Sinovac o la vacuna china, ¿no necesitamos una tercera? Bueno, esos son estudios ¿Qué se conoce al respecto de eso? Bueno, es importante ponerle atención a esta pregunta porque muchos de los salvadoreños fuimos inoculados, fuimos inyectados con esta vacuna, ¿no? Entonces yo creo que es importante. Fueron dos cosas. En primer lugar, esta vacuna, estamos hablando de la China, son 2 dosis. Como aquí en nuestro país apenas llevamos 2 o 3 meses de estar administrando esta vacuna, significa entonces, como en todo el mundo, que no sabemos cuánto es el tiempo de duración de esa inmunidad que nos aporta la vacuna. Y si no lo conocemos, por eso se hacen estudios actualmente para estar detectando a aquellas personas que fueron vacunadas, cómo su inmunidad es persistente y por cuántos meses va a durar esto, para que en el futuro podamos decidir, Ernesto, si realmente necesitamos un refuerzo o no. Hay muchas personas que me preguntan ahorita... ¿Pero de qué va a depender? Perdón que lo interrumpa, doctor. Del tiempo. ¿Del tiempo o de los mecanismos de protección que yo pueda mostrar ante cualquier incidencia que pueda parecer que tuviese yo COVID? Bueno, ya sé lo que me quiere decir. Bueno, supongamos que fuera una mutante, pues lo más probable es que no haga efecto. Aunque se dice que todas las vacunas tienen efectos contra las mutantes, posiblemente la China lo tenga menos. Pero al final, independiente de eso, el tiempo nos está diciendo cuánto tiempo dura la inmunidad de mi organismo después. Por ejemplo, usted y yo tuvimos una enfermedad, si usted se hace anticuerpos, lo más probable es que los tenga, pero ¿están suficientes defensores para que no le vuelva a dar? No lo sabemos. El tiempo va a decir, si llevamos 2 años prácticamente, estamos hablando del 2019, a fines del 2019, que empezó prácticamente la pandemia. Si estamos hablando de ese tiempo, los estudios que se hacen, es decir, tenemos anticuerpos, todas las personas que se enfermaron en diciembre del 2019, los 2020, todavía tenemos y son protectores, me defienden contra el virus. Si yo tengo una nueva contacto con el virus, la respuesta es sí, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar esa inmunidad adquirida a través de la enfermedad. No se diga hoy con las vacunas cuánto tiempo va a durar esa inmunidad cuando me han inoculado las 2 dosis de la vacuna. Por eso yo le digo que es cuestión de tiempo para saberlo, como para que todos pensemos que en un momento dado vamos a tener una tercera dosis, como quien dice, una dosis de refuerzo, no importa de cuál de las vacunas sea. ¿Protegen las vacunas de la variante Delta, que es una de las variantes del resto que se están descubriendo hoy en día? Es una pregunta que nos colocan en pantalla. Sí, se ha dicho que sí, pero realmente si nosotros vemos la agresividad con que se comporta esta variante, que es la Delta es la más... La Delta es sumamente agresiva, al igual que la Alfa, por ejemplo, la Lambda de Perú, recientemente se un brote, tenemos los otros brotes que se han dado en otros países, ya quedamos que no para no estigmatizar a los países, les vamos a llamar con el alfabeto griego. En este caso, la de la India la conocemos como Delta. Esta Delta tiene varias características. Una de ellas que tiene una alta transmisibilidad, contagio en otras palabras. Es más virulenta. Virulenta quiere decir que tiene la capacidad de enfermarnos más graves que usualmente por un COVID de la cepa inicial. Tercero, aparentemente también por la pregunta que me hace, como que evade al sistema inmunológico de forma tal que no es eficiente a este momento para esta variante. Entonces quiere decir que cuando hablamos de este tipo de variantes que se están dando, nos hace pensar que inclusive cuando me haga una prueba tal vez me va a salir
que está negativa tal vez, pero tal vez el virus está presente porque las pruebas de laboratorio que tenemos van orientadas a una determinada cepa, una determinada parte del virus. Pero en el futuro, pues, los laboratorios tienen que estar pensando en nuevos métodos de estudio de la persona contagiada. En el mismo tratamiento se dice que esta cepa son resistentes o no, más bien no hacen efecto los medicamentos actuales que utilizamos para combatir el COVID actual. Por lo tanto, si lo vemos desde ese punto de vista y usted se dio cuenta cuántos miles de personas han muerto en la India, que hasta ha habido cremaciones abundantes por todas partes de la India, ha sido precisamente por eso, porque precisamente es una cepa sumamente agresiva. Y hoy, con esa que usted puso ahí, que decía la Delta Plus, ¿sí?, es otra variante más potente que la Delta en sí, que ya se detectó que está alrededor de unos 10 países. Inclusive se dice que en algunos países, como en Estados Unidos, esta Delta está hasta como en un 10%, quiere decir que si ya está en Estados Unidos, ¿por qué no podemos tenerla nosotros acá? Y se dice que estas cepas... ¿Por pensarlo o por asegurarlo? Que pueden estar acá estas cepas. No, por pensarlo, porque no hay... ¿Y hay capacidad para detectarla? Sí, por supuesto. Bueno, es otra buena pregunta. No sé si el sistema que están utilizando en la universidad puede tener el equipo, la variante esta incluida como para poderla detectar. También se puede escaparla. Pero lo que quería decir al final, que cuando nosotros tenemos una variante en boga, es decir, que está afectando a una determinada población, el problema es que esa cepa, esa variante, se vuelve la dominante. Como quien dice, el otro está por ahí, el original, pero esta se va convirtiendo como en la nueva que va a darnos posiblemente nuevas olas. Esto sin alarmar a la persona, pero para que sepan que realmente aquí las medidas de prevención son las más importantes. Estemos vacunados o no estemos vacunados, que nos ha dado la enfermedad o no nos ha dado, las medidas son las más importantes asociadas a la vacunación. Doctor, ¿ha estudiado el fenómeno de Chile? ¿Qué ha pasado en Chile? Se suponía que Chile, teniendo ya una masa poblacional vacunada, ha entrado en situaciones de disparo de casos que los ha obligado, desde luego, a establecer nuevos, en regiones, nuevos estados de emergencia, estados de excepción, incluso creo que piensan elevarlo en algunas regiones hasta septiembre. ¿Qué pasaba en el caso de Chile? Segundo, este fin de semana conocimos que Cuba ha sorprendido con el tema de la vacuna Abdala, algo así. Abdala. Con un 92.45% de efectividad, de eficacia, ¿no? Ha sorprendido al mundo. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, ¿le parece? Vamos a la pausa, 7:02. Gracias a usted por estar con nosotros en esta mañana de lunes. Lo importante es ponerle atención a mantener siempre ese cuidado de lavarse las manos, evitar desde luego tocarse los ojos, usar el alcohol gel o el alcohol para desinfectar áreas y las manos particularmente, y también evitar aglomeraciones. Ahí están imágenes desde el sector de Los Chorros para que usted tome en consideración si piensa desplazarse por esta zona, especialmente de ingreso hacia la capital. Vámonos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Hacíamos una reflexión extra cámara con nuestro invitado, el doctor Ernesto Navarro Marín, médico infectólogo, hablando precisamente del tema de las vacunas, que este programa tiene como propósito el de informar, orientar y sobre todo sensibilizar y llamar a la población para que todos nos mantengamos muy siendo precavidos para evitar precisamente caer de nuevo en esa tendencia o en esa corriente al alza de casos de COVID-19. Si bien es cierto, tenemos un avance importante como país para llegar a lograr la inmunidad colectiva con la vacunación, que es un dato bien importante que colocábamos al inicio del programa, 2.6 millones de vacunas
y que se cuentan con 3.7 millones de dosis. Yo creo que es importante también no bajar la guardia, como decimos a buen salvadoreño. Hablando de vacunas, en el caso de Chile, por ejemplo, Chile cumplirá en septiembre 1 año y medio con toque de queda nocturno, limitaciones de desplazamiento, militares en la calle, luego que el Congreso, por cierto, aprobó recientemente una nueva extensión por 90 días por producto de la pandemia, solicitada por el presidente para contener precisamente los casos que se están dando. ¿Por qué razón Chile, teniendo una población vacunada, precisamente creo que fue de los primeros países en Sudamérica en contar con la vacuna china, y luego tener este tipo de repuntes, doctor? Yo creo que aquí más que todo es la confianza que la persona toma al momento de sentirse, de tener las 2 dosis de vacunas, no importa la que sea. Creo que esa confianza es limitada, porque se ha dicho que toda persona que es vacunada tiene que seguir con las medidas de prevención, ponerlas en práctica. Y en Chile se ha dado buena parte de eso, sobre todo cuando hablamos de las poblaciones, los grupos etarios más afectados, los hay de todos, pero los jóvenes. Cuando hablamos de jóvenes, prácticamente estamos hablando que tal vez se confían, aunque no estén vacunados, se confían realmente que son más potentes, son más fuertes y que posiblemente el virus no les va a hacer efecto. Si usted tiene una población vacunada, aunque sea que ya esté dando la inmunidad de rebaño, pero si las medidas disminuyen y por otra parte las personas que de alguna manera rechazan no vacunarse y por otra parte la eficacia de las vacunas que no es el 100%, permiten que de alguna manera se den estas olas nuevamente. Por otro lado, recordemos que también la presencia de cepas variantes, mutantes en otras palabras, permiten que de alguna manera aquellas personas que han sido vacunadas, a pesar de que se dice que estas vacunas protegen también contra estas variantes, puede haber una cierta grado de inmunidad que no es suficiente como para controlarlos y de esta manera entonces las personas ser infectadas nuevamente. Dentro de esos casos de Chile no solo personas nuevas son las infectadas, sino que personas también que lo han adolecido. Por lo tanto, significa que algo está pasando, que las vacunas no son suficientes para darnos un 100% de eficacia y decir, no me va a dar. Por lo tanto, eso que se está dando en Chile y se está hablando en Europa de una tercera ola, ¿qué les indica? Que realmente, a pesar de la vacunación, se están dando casos y está aumentando el número de casos a nivel mundial. A pesar, por ejemplo, que en otros países se toman las medidas extremas en el término de decir ya no usen la mascarilla, cuando llegan personas extranjeras a esos países, prácticamente se confían también y pueden traer esas cepas para acá, pues eso es una amenaza prácticamente. Yo considero que esas medidas, y sobre todo aquí en nuestro país, y cuando hablamos de cuarentena se pretendiera dar, yo no creo que nosotros estaríamos tratando de pensar en una cuarentena porque la economía no aguantaría. Por lo tanto, el tema de la vacunación en nuestro país es bien importante para que la gente se sienta no confiada porque no le va a dar, sino que más bien saber que se puede dar una inmunidad de rebaño y de esta manera proteger a nuestras personas que están en la casa, que nunca salen, y no ser aquella persona con falta de solidaridad que dice yo me la pongo, yo soy fuerte, a mí no me va a dar. Pues yo creo que está cometiendo un error, porque realmente esa persona se puede infectar y aquellas personas que están en su casa, tranquilas, que no salen nunca y que tienen comorbilidades, que son asmáticos, que sean cardíacos, renales o lo que sea, son más fácil presa para que le vaya a dar una enfermedad. Una persona que haya tenido 2 dosis, en el caso de este servidor, al igual habrán muchos, con la Sinovac, ¿podemos vacunarnos, ponernos una tercera vacuna? Esa es una pregunta que nos hacen a todos los infectólogos. Estoy seguro que todos los infectólogos estamos siendo bombardeados por ese tipo de preguntas. Es válida, ¿no? Y es realmente las personas tienen razón, porque lo que pretende es cuando se escucha de que la eficacia no es 100% y que me puede dar, a pesar de que yo he tenido la enfermedad y a pesar de las 2 vacunas me puede dar, la persona anda buscando un recurso adicional, lo cual creo que es válido. Pero en estos términos yo no me atrevería a decir que hay que ponérsela. El tiempo nos va a decir, cuando sepamos qué tan grado de inmunidad estamos teniendo las personas que sufrimos la enfermedad o que hemos sido vacunados o aquellos que solo han sido vacunados, el tiempo nos va a decir. Pero el tema es que si hay variantes y sabemos que esas vacunas
tal vez no sean 100% efectivas contra estas variantes, pero hay, científicamente hablando, de personal que se está dedicando precisamente a valorar esas vacunas como para agregar esa protección adicional a través de nuevas vacunas que incluyan el control también o la protección contra esas variantes. En este momentito yo no me atrevería a decir que se la pusiera o no se la pusiera. Es decir, recuerden que cuando usted va a ponerse una vacuna lo hacen firmar diciendo que el que se la administró no es responsable de lo que le pase. Entonces, si tal vez sabemos que se puso 2 vacunas y va a haber una reacción por una tercera diferente de la que se puso las primeras 2, no sabemos qué podría pasar. Lo más probable es que no suceda nada, pero realmente yo no soy la persona que podría recomendarle que se la pusiera. Cuba sorprende al mundo con la vacuna. Por cierto, ha sido este fin de semana muy resaltada la marca, el anuncio, mejor dicho, de la alta eficacia de la vacuna Abdala y Soberana 2002, que llega en momentos en que la región lucha por avanzar en la vacunación. Con ello, según expertos, la medicina cubana confirma nuevamente su experiencia en el manejo de esto, doctor. Esto es algo que llama mucho la atención. Bueno, creo que los cubanos han trabajado durante muchos años han tenido mucha experiencia en la producción de vacunas. Recuerden que cuando hablamos del dengue, prácticamente estaban ellos trabajando en vacunas del dengue y han trabajado otras también. Entonces, si han tenido esa experiencia y tienen la tecnología, pues ¿por qué no admirar de que realmente tengan esa capacidad y nos proporcionen una nueva vacuna que tal vez la eficacia sea un poquito superior a la que nosotros hemos tenido con las otras vacunas? Bueno, para mí es excelente conocer pues que tenemos en el Caribe pues una vacuna más que tal vez con el tiempo podría ser superior a las actualmente, aunque todas para mí desde el punto de vista científico demostrado pues su capacidad de protección ha sido. Así como otras vacunas, cuando hablamos de la influenza, el sarampión, la rubiola, que hay vacunas, va a llegar un momento que tengamos la vacuna ideal prácticamente para decir, esta es la vacuna que va a dar una protección 100% y que no esté afectando más a la población. ¿Podemos estar de alguna manera confiados en que una persona con este tipo de vacunas de diferentes marcas puede de alguna manera hacerle frente a una nueva epidemia, doctor? Hablamos de Pfizer. Esta es una pregunta porque es muy insistente, lo hablábamos hace unos minutos y vuelven a preguntarme. Yo tengo Pfizer, otro dice acá, tengo Johnson y AstraZeneca. Yo tengo Sinovac, dice, que la Sinovac es la China. Preguntan, ¿cuál de todas esas le hará mayor, entiendo yo que lo que quieren decir es mayor eficacia a la hora de una nueva pandemia? Bueno, se ha dicho que todas pueden tener la capacidad, porque recuerden que todas las vacunas van dirigidas a cuando yo pedí poner el virus ahí para que vieran todas esas espículas que tiene, este es el virus y esas espículas que tiene, todas las vacunas van dirigidas contra ellos, todas. Entonces quiere decir que alguna protección dan. El tema es que actualmente hay una clasificación de lo que se conoce en salud pública como cepas, variantes de interés y otras que se conocen como cepas o variantes preocupantes. Las de interés son aquellas vacunas como aquellas que permiten que haya una transmisibilidad dentro de la comunidad y se vaya a otros países. Esas son de interés. Por ejemplo, cuando hablamos de Lambda, que es la vacuna, que es la variante que se está dando en Perú, decimos que es de interés. Pero cuando hablamos de preocupantes, estamos hablando de términos bastante serios. Por ejemplo, las variantes de preocupantes, como son las 4 conocidas actualmente, que son la alfa, que se conoce como la de Inglaterra, la beta, que es la de Sudafricana, la gamma, que es la brasileña, y la delta, que es la hindú, esas se llaman preocupantes. ¿Por qué se conocen como preocupantes? Para entender el contexto de lo que usted me pregunta, ¿no? Entonces es porque su transmisibilidad es mayor. La enfermedad que producen es más grave. Tercero, que posiblemente los medicamentos actuales para el tratamiento del COVID no sean eficientes. Cuarto, que a nivel de laboratorio
no se puede identificar. Y quinto, pues, realmente sería que el diagnóstico va a ser más difícil de hacerlo. Pero si nosotros tenemos en un país cepas preocupantes como las 4 que he mencionado, significa entonces que de alguna manera al venir a nuestro país, el laboratorio tal vez no las va a poder identificar, los laboratorios corrientes. Tal vez si se da la infección vamos a ver casos más graves, decir, bueno, podemos sospechar porque es más grave que los casos que estamos conociendo y lo que hemos tratado a nuestros pacientes, y podemos decir por otro lado que si es más grave, es más transmisibilidad, el RO es mayor número de personas que yo puedo contagiar haciendo la enfermedad, dar traste prácticamente con todo el concepto que se tiene, que pueden ser las vacunas actuales protectoras contra las variantes. Pero eso el tiempo nos lo va a decir. Doctor, como siempre, quiero agradecerle el tiempo, se nos agotó, y quiero agradecerle la disponibilidad de venir a conversar con nosotros, instruirnos sobre los comportamientos que tiene la pandemia y sobre todo también de todas estas interrogantes que como población siempre salen a flote, precisamente porque es algo que está ahí, latente, ¿verdad? Tanto así que lo importante es mantener siempre esa entereza de mantener el protocolo para cualquier actividad que uno realice. Así que muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias por la invitación, y realmente para mí lo hago con todo gusto, sin egoísmo, sino que la población esté enterada que esto es grave, no es para alarmarse, pero que se tomen todas las medidas de protección conocidas. Eso es lo más importante, y por favor vacúnense también, es buena medida. A vacunarse. Gracias. Y sobre todo no bajar la guardia, recuerde, eso es lo más importante. Nos vamos a la pausa, 7:19, viene el ministro de Justicia y Seguridad, por nosotros, el licenciado Gustavo Villatoro, a hablarnos también de otro tema importante del país, el tema de la seguridad. Imágenes desde el sector del Boulevard del Ejército. Toma en consideración cómo está el tráfico de ingreso a la capital, no así el desplazamiento hacia el sector de Soyapango, que se mantiene, al menos en esta vista, bastante libre. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero desde luego a ustedes, como siempre, invitarlos a que puedan sintonizarnos también. Recuerde, estamos a través de nuestra señal, a través de las redes sociales. Bueno, y antes de presentarles a nuestro invitado, quiero recomendarles que proteja el esfuerzo de muchos años con una póliza convincente. Contrate su seguro contra incendios con Seguros del Pacífico, una empresa con más de 35 años en el mercado que respaldan su compromiso con los salvadoreños. Seguros del Pacífico. Para mayor información, usted puede llamar al 22830800 y su WhatsApp 79202127 o contacte a su asesor de seguros. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, que nos acompaña esta mañana para hablarnos sobre importantes temas de país en materia de seguridad. Gracias por acompañarnos, ministro. Bienvenido. Hola, Ernesto. Buenos días. Buenos días para todos los televidentes. Bueno, ministro, este fin de semana se dio a conocer la presentación de 2 sospechosos en el caso de la muerte y la desaparición de Flor García. Se habla de familiares, el esposo, quienes han sido señalados de idear de precisamente la desaparición de... Cuéntanos un poquito sobre este caso que veníamos examinándolo días anteriores. Sí, bueno, como lo manifestamos el día sábado, que se presentaron a los detenidos, entre ellos el esposo, Joel. Este tipo de casos revisten una particularidad y complejidad adicional porque se dan al seno del interior de una familia donde naturalmente muchas de las situaciones que se tienen que analizar, si ya de por sí una desaparición es compleja y no solo requiere
actividades de investigación, de análisis, de inteligencia, sino que también requiere un despliegue operativo bastante importante, que es lo que hacemos a diario con el tema de todos los protocolos de los casos que se están viendo, pero este en particular pues tiene sus especialidades y son casos que de alguna manera nos forzan a innovar en todos los tipos de investigación, de análisis, de inteligencia. No ha sido un trabajo fácil, Ernesto. Lo cierto es que todo esto se logra gracias a esa coordinación interinstitucional que tenemos y principalmente pues el trabajo con la Fiscalía. Han sido semanas y días de reuniones constantes con los analistas, algunas demoras, con algunas solicitudes de información que se hicieron a algunos operadores móviles, pero sin embargo esas reuniones y ir como descartando la cantidad de líneas de investigación o hipótesis que se tenían, pues al final todo apunta y todos los elementos indiciarios que tenemos a este momento apuntan hacia el esposo, hacia Joel y su primo Francisco Boanerges García. Yo creo que como se mencionó también, esto es un caso que sigue su curso de investigación. Porque no ha aparecido el cuerpo. No nos vamos a detener tampoco en el tema de seguir trabajando. Como te digo, aquí no solo están involucrados los investigadores y los analistas, son equipos de analistas tanto de la policía como de la Fiscalía. Pero además también tenemos activados todas las unidades de inteligencia en el terreno, ¿verdad? Buscando siempre ir abonando a descubrir la verdad, qué es lo que realmente sucedió ese día y nosotros de alguna manera con todos los elementos que tenemos al momento de la captura, pues pudimos superar todo el control que debe de hacer en este caso la Fiscalía y esta mañana a las 9 de la mañana se va a presentar el requerimiento en un juzgado de paz de Cojutepeque, donde esperamos ya el control judicial de las diligencias que se han hecho, pero te puedo decir con mucha transparencia y también trasladarle a la población de que se ha hecho un trabajo a conciencia. Tuvimos que salir de la caja en temas de las diferentes experticias. Por estar lleno de complejidades y sobre todo también de intimidades porque hay niños de por medio, ¿no? Sí, todo esto. Sí, son casos bien complicados, Ernesto, que realmente tocan cualquier fibra sensible, ¿no? para todos. Creo yo que no, independientemente nos corresponda a nosotros investigar o ir descartando varias hipótesis. Son casos complejos que entristecen porque al ver final... el sentimiento de su niño preguntando por su madre, teniendo al padre, ya no teniendo al padre, en fin, es una situación bastante, digamos, difícil, ¿no? Sí, se sale Ahora, eso no quita también llegar a dar con lo que verdaderamente significa una situación atroz como esta, porque no aparece el cuerpo de ellos. Sí, no, y lo que pasa es que digamos, hasta dónde hay que llegar para tener ese nivel de frialdad con lo que se cometen los hechos, ¿verdad? Como te digo, independientemente del rol que cada uno de nosotros jugamos en este tema, yo creo que quedan muchas situaciones que como padres, que como tíos, que como abuelos tenemos que saber tomar de este tipo de casos que son trágicos.
no es normal que un compañero de vida o que un esposo o esposa pues quiera acabar con la vida de otra persona. Eso no puede ser normal. Se llevó a cabo con mucha discreción para no levantar sospecha, ¿no? Que se tenía directamente, digamos, el vínculo que podría tener con sus familiares, ¿no? Con su esposo. Sí, te fijas. Fue una articulación interesante la que hubo, me decía. Sí, es que es lo que te digo, ¿verdad? Yo sé que en algún momento hay algunos medios o algunas opiniones en redes que quisieran que nosotros pues saliéramos diciendo o manifestándonos al respecto. Lo cierto es que como equipo de trabajo con tanto la policía como fiscalía, pues nos dedicamos de cabeza a entender todas las complejidades y a ir descartando todas las hipótesis en este caso, que por la cercanía del victimario tú puedes saber que es más complicado. Es más complicado porque siempre ellos, desde la óptica de la maldad, tratan de crear todo un cuerpo, digamos, concatenado, lógico, de eventos, ¿ya? Que al final a nosotros nos toca ir como desvirtuando cada uno de ellos, pero no solo es ese trabajo técnico, científico, tecnológico que se hizo, sino también en la búsqueda de todo el alrededor de la familia y de los esposos, ¿verdad? Siempre hay que ir un poco más allá por lo mismo, porque siempre pueden haber coartadas, y lo cierto es que nos tardamos. ¿Es el caso de esto? ¿Hay coartada, hay mucha coartada? Es que en este tipo de eventos siempre suele suceder que por la cercanía, cuando hay una cercanía entre el victimario y la víctima, siempre nosotros por la experiencia tenemos que saber sí, porque un elemento consistente es que ella supuestamente sale a comprar usando el transporte colectivo, teniendo vehículo particular, ¿no? Que fue una de las, digamos, versiones que dio el esposo, que detalló que salió de su casa en bus hacia San Salvador. Sin embargo, ella tenía su vehículo y no había por qué irse en transporte. O sea, pues fueron muchos elementos ahí que hilvanar, me imagino. Claro, es que lo que te digo, Ernesto, al final cuando hay cercanía entre el victimario y la víctima, pues el victimario trata de asegurar su impunidad, ¿verdad? Y ahí es donde nos corresponde a nosotros como autoridades, es desnudar todas esas hipótesis, descartarla, y no solo descartarla, sino además establecer elementos que vayan por encima de la coartada de ello, para precisamente lograr lo que tenemos al momento. Es una construcción concatenada de indicios, pero ninguno de esos indicios nos lleva a ninguna de las hipótesis que él planteó. Ok, cierro este caso solo preguntar, ¿hay pruebas contundentes que sí verdaderamente van a sostener bien digamos, la investigación y el caso judicialmente hablando? Sí, Ernesto, es un trabajo bastante fuerte el que se ha hecho. Como te digo, hemos innovado mezclando diferentes técnicas de investigación, de análisis, incluso un poco de psicología forense, para ir entendiendo el momento antes, durante y posterior al evento. Pero tenemos la certeza de que tenemos un caso sólido, y que esta mañana pues vamos a presentar requerimiento y estaríamos ya a la espera de la audiencia, y yo no tengo ninguna duda que vayamos a superar la audiencia inicial. Ok, voy a hacer una pausa comercial. ¿Cuál es el avance de la investigación en el caso de Chalchuapa? Entiendo de que hay reservas, pero también es importante conocer qué se ha hecho bajo esa, digamos, mirada de articulación efectiva que hay entre la Fiscalía y, por supuesto, la Policía Nacional Civil, y en este caso con el Ministerio. Vamos a la pausa, gracias. Ahí están imágenes desde el sector de la Avenida Jerusalén. Tome en consideración si usted piensa desplazarse por esta zona. Vemos que hay una carga vehicular fuerte en este carril, por lo cual pues es importante que usted tome a bien buscar vías alternas.
Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Otro de los grandes casos es el de Chalchuapa. ¿Cuál es la investigación? ¿Cuál es el curso que lleva hasta este momento esta situación en la que sin duda alguna hay muchas interrogantes que se han dejado a nivel de la, digamos, de todo el proceso desde que se descubrió esta situación de personas que habían estado precisamente desaparecidas y que han aparecido en este sector? Sí, bueno, en este tema, Ernesto, nosotros hemos sido bastante responsables en el trabajo que se ha estado haciendo. Recuérdate que ya llevamos casi 2 meses en la vivienda. Sí. Estamos ya siguiendo las instrucciones que nos emite el Instituto de Medicina Legal, en este caso, y terminando de hacer barridos en todo el perímetro del patio, debajo de una habitación, a modo de quedar claros, ¿verdad? Ya aquí ya nosotros dependemos del trabajo antropológico que revise el forense. Que revise el forense, pero también siguiendo las instrucciones del forense, que hemos seguido realizando algún tipo de excavaciones para poder terminar, digamos, con el trabajo de la exhumación. ¿Y hay más cuerpos? ¿Se han encontrado más cuerpos? No. Y lo otro que te quiero decir y ser bastante categórico con nuestra audiencia y con nuestros ciudadanos es que lo que nosotros al momento tenemos, porque todo esto ha sido consistente y coincidente, todas las evidencias que hemos venido levantando, ya prácticamente es un caso que a nivel de evidencia, a nivel de elementos probatorios suficientes para lograr sobrepasar una condena en contra del imputado y los otros 9 relacionados, ya estamos, digamos, policialmente y con el trabajo coordinado con la Fiscalía, ya estamos bastante robustos en lo que tenemos. Naturalmente hace falta todo ese trabajo de medicina legal. Entendemos la distorsión que se ha querido dar. Yo incluso ahora con mucha tristeza y malestar miraba la noticia en uno de los periódicos de circulación nacional, donde quieren hacer ver como que si esto... miren, como autoridades jamás nos vamos a prestar a llevar este caso hacia un tema mediático. Okay. Porque tenemos que ser... ¿Se refiere a esa noticia que veíamos, ministro? De la calificación que hace la Cámara, la presidenta de la Cámara. Sí. Sí, este tipo de noticias no hacen más que ya un poco sabemos los profetas de las calamidades por dónde quieren llevar este tema. Sin embargo, nosotros somos instituciones, somos funcionarios que representamos instituciones, tenemos que ser respetuosos con la ley y sobre todo tener esa empatía. Este tipo de hechos, Ernesto, son hechos trágicos que uno no logra entender cómo detrás de una mente puede existir tanta maldad. Pero lo que estamos viendo es como un abuso y una revictimización de todas las personas que fueron víctimas de este sujeto. Como te digo y te repito, a nosotros como autoridades nos corresponde trabajar de una forma institucional, ¿ya? Yo entiendo que en el pasado ellos podían tener cualquier tipo de información y todo eso lo publicaban con fines de generar algún tipo de zozobra en la población. Pero tienen que estar confiados en sus autoridades, porque estamos haciendo un trabajo responsable, no solo en el caso... ¿No están procurando ocultar alguna información más allá de lo que podría considerarse? No, más bien de lo que se trata aquí es el resguardo, el honor, la dignidad de las familias.
las familias, de las víctimas. ¿Ya? ¿Qué necesidad vamos a tener nosotros de generar algún tipo de encubrimiento? O de favorecer a un criminal, diría yo, como en su momento. Es lo que te digo, Ernesto, al final es toda esta distorsión que han venido de manera sistemática, algunos ¿No queriendo... se está favoreciendo a esta persona? No. Al darle ese... No se está favoreciendo y lo quiero decir categóricamente. No, desgraciadamente es lo que la ley nos da para lograr integrar la evidencia contra los otros 9 responsables de haber de alguna manera colaborado o incitado al imputado para que le quitara la vida a otra persona. Esto en ningún momento es ningún tipo de encubrimiento. Como te digo, responsablemente hemos trabajado, procesado toda la evidencia que encontramos, la que en base a las excavaciones ha ido saliendo, y todo nos lleva claramente a que vamos a tener un caso sólido para ir a condenar al principal responsable y a los otros 9 coautores. Ministro, sin embargo, la declaración de esta funcionaria judicial, al menos como se titula y se coloca en esta información, pone, digamos, un poco en tela de juicio, no solo el testimonio, sino también el proceso de la investigación de la Fiscalía, ¿no? Sí, mira, lo cierto es que desde afuera es bien fácil opinar y encontrar este tipo de opiniones. Yo entiendo que hay una confusión, y eso era, subió a la Cámara para ver un tema de medidas de los 9. Ni siquiera estamos hablando del caso principal. Es decir, como te digo, Ernesto, nosotros no vamos a caer en esa trampa de querer llevar este proceso a las primeras planas o a esas portadas de esos periódicos tradicionales que ya no cuentan, gracias a Dios, con muchos lectores, porque a nosotros lo que nos corresponde como instituciones es trabajar de manera contundente, y contamos a este momento, sin haber agotado el tiempo que tenemos en la fase de instrucción, con la cantidad de evidencias necesarias para que esta persona se pudra en la cárcel. Eso es lo que te puedo decir con mucha contundencia. ¿Verdad? Que ellos quieran pintarlo como quieran, nos tiene sin cuidado. A nosotros nos corresponde llevar todas las evidencias y ponerlas a control judicial, y te aseguro que en este caso vamos a tener muchas condenas ejemplarizantes, y todo va a quedar al final, cuando nosotros logremos condenar a este tipo y le caigan más de 500 o 600 años. Quiero ver a estos profetas de las calamidades, a ver qué más encuentran para señalarnos, ¿verdad? Eso, se quiere destruir ese trabajo coordinado, institucional, y hacerlo ver con este tipo de zozobra. Yo creo que no vamos por ese camino, Ernesto. Vamos nosotros como Gabinete de Seguridad, y tú lo has visto, el plan control territorial lo hemos estado siguiendo tal y como fue enmarcado, pero además estamos poniéndole nuevos tintes, nuevas visiones, que estamos realmente revitalizando una gran cantidad de acciones, combate a la narcoactividad. Estamos llegando también a las comunidades a construir cubos. Estamos dentro del plan Cero Ocio también, ya ves, embelleciendo y remozando una gran cantidad de unidades de salud, de puestos de policía. Ayer teníamos despliegues en las playas, los reos en fase de confianza limpiando playas. También desde migración, ya ves cómo nos vamos modernizando. Estamos próximos a abrir una sede de migración en la ciudad de Usulután, precisamente para ir acercándonos a nuestra población. En materia de seguridad hace falta mucho, pero no podemos dejar de reconocer que tenemos una caída de más del 80% respecto de los índices de homicidio que manejaron los 2 gobiernos anteriores del FMLN, pero que estamos seguros
y convencidos de que vamos por el camino correcto. Hace falta, hace falta. 30 años no se corrigen en 2, pero vamos avanzando y teniendo ese respaldo de la población y la confianza de la población precisamente para seguir dándole golpes certeros a esta criminalidad organizada o delincuencia común que mantiene en zozobra nuestras comunidades. A ver, pese a, digamos, a todos estos elementos importantes de la investigación y de la efectividad que ha tenido el Plan Control Territorial, como usted lo plantea, ministro, desde la parte de entrar a aquellos lugares con programas de apoyo a la niñez, el tema de los cubos, que creo que es importante, siempre hay de forma, no sé si aislada, algunos acontecimientos de violencia. Por ejemplo, el promedio diario de homicidios, si bien es cierto, es 4 veces menor, es un dato que lo saco de la parte oficial, inferior al que se tenía hace poco más de 3 años, pero también todavía hay hechos. Este fin de semana se llevaron a cabo varios asesinatos, por ejemplo, en La Cuchilla, tuvimos uno acá en el sector de Antiguo Cucatlán, recuerdo que hay otros por ahí. ¿Qué pasa todavía con esos hechos, esos acontecimientos? Mira, voy a hacer una pausa y luego hablamos de esto cuando regresemos. Además, ministro, la subsecretaria para Asuntos Políticos y una alta delegación de los Estados Unidos llega al país y uno de los propósitos es reunirse precisamente para tocar temas migratorios, temas de seguridad. Cuéntanos un poquito, ¿ya se tiene previsto alguna agenda de trabajo con esta comisión que viene al país? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Imágenes desde el sector del centro comercial, en el Boulevard Los Héroes, para que usted tenga también cómo está de primera mano el tráfico por esta zona. Pausa, regresa. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente. Vamos a aprovechar estos minutos para hacer una evaluación del trabajo que se lleva coordinado con otras instituciones y que recientemente se denominó Comando de Coordinación Interinstitucional de Seguridad Pública. Especialmente cuando se habla de contar con números bajos en cuanto a homicidios, pero también de hechos aislados como los que mencionaba antes del corte, ministro, en el caso de La Cuchilla, también el tema de la tiendona, que lo hablamos también, entre otros que se conocieron este fin de semana. Sí, decir, en materia de seguridad pública, Ernesto y televidentes, independientemente de los trabajos que se hagan, siempre van a haber manifestaciones. Es decir, siempre hay manifestaciones de violencia y mucha de esa violencia o alguna de esa violencia va encaminada a dañar la integridad física de otra persona. A raíz de eso es que tú has venido observando cómo nuestra prioridad en coordinación con la Fiscalía y fuertemente impulsada desde el lado de la policía es sacar de la calle la mayor cantidad de homicidas que podamos. Ya imagínate que a la fecha llevamos más de 915 homicidas capturados, lo cual supera con creces la cantidad de homicidios que hemos tenido en nuestras calles, y aquí es donde ya empieza a funcionar ese mensaje de que si hay un hecho de alto impacto a la sociedad, como es quitarle la vida a una persona, pues hay una autoridad que investiga, que captura, procesa y condena. Eso con el ánimo de revertir esas tasas de impunidad, dejar de hacer rentable. Es decirle al delincuente o al que piensa delinquir, mira, aquí hay autoridad y esto te va a pasar. Correcto. En pocas palabras. En pocas palabras, eso significa revertir las tasas de impunidad. Y mirábamos, por ejemplo, cómo estamos cambiando todos los protocolos de actuación, no solo a nivel territorial, sino que a nivel de las unidades también que tienen incidencia en todo el país. Estamos apostándole a respuestas rápidas
ante un hecho de esta magnitud. Ayer, por ejemplo, teníamos esa balacera que se había registrado en el sector de la Tiendona. Inmediatamente nosotros activamos los protocolos, las unidades tácticas de la policía, y logramos la aprehensión de uno de los responsables con su equipo que andaba ahí ¿Y cuál era el apoyo. origen de todo el problema? ¿Cuál fue el... Es que, vea, siempre hay como diferentes orígenes, ¿verdad? Aquí sin tener mayores elementos, te puedo decir que la informalidad o los ¿Fue delincuencia negocios... común, pleito o algo? No. Esto está relacionado a la actividad comercial que hay ahí en la zona y su cercanía con algunos grupos que quieren mantener control en la zona, pero ahí es donde es importante siempre contar con estos equipos de reacción inmediata y poder dar captura Actuaron inmediatamente. a los Vemos estas imágenes, por cierto, de la cobertura que se dio del caso, ¿no? Sí, es lo que te digo, es toda esa parte de reuniones que estamos teniendo con los jefes territoriales de la policía para ir cambiando los protocolos, para poder tener una respuesta más oportuna ante un hecho que involucre tenencia, disparos de arma de fuego. Tú has visto la cantidad de armas que hemos estado decomisando en las últimas semanas. El combate al crimen es a todo nivel, Ernesto. Miramos también la semana pasada cómo llevamos a un exalcalde del partido Arena en el municipio de Comasagua ante la justicia por un hecho no relacionado con tema de corrupción en la comuna, sino más bien un tema de violación, de delitos sexuales contra la integridad física, y es lo que hemos venido manifestando. Es decir, no tenemos tregua ni vamos a tener ningún tipo de tregua y vamos a seguir trabajando fuerte para dar con los responsables de aquellos delitos de alto impacto a la sociedad: homicidios, violaciones, extorsiones. Y en el caso reciente de la Fiscalía, que pidió a un tribunal elevar de nuevo la investigación contra exfuncionarios involucrados, ¿cuál es el curso que va a seguir eso? Con pandillas. Sí, digamos que nosotros ahí como ministerio y teniendo bajo nuestra organización, nuestro ministerio, la Policía Nacional Civil, básicamente ya estamos a requerimiento de los apoyos adicionales por si hay un citatorio y no llega la persona. Ya ves también cómo estamos activando los protocolos de Interpol a raíz de la huida del país del exministro de Gobernación, y ahí es donde nos corresponde ya como policía, como ministerio, pues empezar a hacer todas las gestiones con Interpol. ¿Roja ya por él? Eso es lo que nos pidió la jueza y ese es todo un procedimiento que se debe de cumplir, que por supuesto ya nuestra oficina OCN El Salvador ya está trabajando en eso para enviarlo al... Y del resto de los involucrados, ahí el exministro de Seguridad, hay también el caso del señor Luer también, y otros. Todos, es decir, el dictamen de acusación es contra todos ellos, ¿verdad? De alguna manera refleja lo que en los gobiernos anteriores se hacía a espaldas de la gente y negociaron con la sangre de la gente. Y yo creo que en este tema todos tenemos que estar claros y seguros de que esta gente o esta casta de exfuncionarios públicos que tuvimos fue de lo peor que como sociedad podemos haber tenido. Reuniones con esta delegación de alto nivel encabezada por la subsecretaria para Asuntos Políticos, Victoria Nuland. Sí, ahí como mencionaba un poco Ernesto, nosotros dependemos en este caso, Cancillería, y Cancillería hará las convocatorias. Y por supuesto, siempre estamos dispuestos temas regionales de seguridad, tema de migración, se habla que es parte de la agenda que se va a llevar a cabo tras la visita que van a hacer a nuestro país. Ministro, se me fue el tiempo, gracias por habernos acompañado y ponernos al tanto sobre las diferentes actividades que se llevan a cabo en el marco del combate de la delincuencia en nuestro país por parte de ustedes como autoridades. Gracias por habernos acompañado.
Gracias, Ernesto, gracias y buen día para los televidentes y pues manifestar que como Gabinete de Seguridad seguimos firmes. Aquí no hay celebraciones, no hay cansancio. Vamos a seguir trabajando en procura de tener la sociedad que como país necesitamos. Interesante. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.